Shalom, shalom, en el nombre de Yeshua, comparto con ustedes el Salmo 9. Comienza diciendo así el título: al músico principal sobre Mut-Laben, Salmo de David. Mut-Laben, ¿qué significa? Significa morir por el hijo o muerte al hijo, desde la traducción por palabras. Pero si vamos desde el hebreo y lo dejamos como una sola palabra, ¿cierto? Desde la sabiduría divina podemos comprender que dice la eternidad para el Hijo, que eso es lo que significa. Y me parece hermosísimo porque se une con el Salmo, porque este Salmo trata de una alabanza de alguien que ha vencido a la muerte, gracias a que pasó por el justo juicio y ya libre de sus enemigos, entona esta preciosa alabanza. Efectivamente está hablando del plan tan poderoso y tan grande que hizo nuestro eterno Dios, y vino y vivió todo el proceso de sus propios decretos y llevó consigo la victoria, y hoy está sentado en su trono, poniendo debajo de sus pies a todos los enemigos, y está haciendo que todos nosotros podamos entender que es muerte y que es resurrección. El verso 1 comienza diciendo: te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Efectivamente, no es posible callar después de recibir una victoria tan grande como el haber salido de la muerte. Por ello es que todos aquellos que estamos juntamente con el Rey resucitados y esperando la transformación, disfrutamos el día a día estar en su instrucción. Y cuando nosotros hablamos de alabar, alabar es confesar a Dios. Y este es un acto de conciencia. Literalmente, confesar con la boca solo es real si lo crees en el corazón. Y está hablando de si lo crees en el corazón, quiere decir que ese corazón tiene que estar transformado para poderlo confesar. De lo contrario, no sería confesar, solo sería publicar diferentes situaciones que uno ha vivido. Pero el confesar es revelar todos los hechos que Dios ha hecho, ¿sí? Y los confesamos porque nos encontramos con ellos y los vemos impresionantemente maravillosos, gracias a que podemos ser conscientes de que nos sacó de la muerte. Eso es alabar. Y eso solo es posible gracias a la obra de Yeshua HaMashiach. Gracias al poder de haber muerto y resucitado. Y nosotros podemos hoy vivir el proceso de morir y resucitar en Él y esperar tener esa esperanza de saber que Él nos va a transformar para resurrección eterna. Verso 2. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. La salvación es la que nos ha devuelto el gozo. Y por ello nuestra voz se vuelve un cántico. ¿Qué es un cántico? Un testimonio. Un testimonio, un obrar. El obrar desde la manifestación de Él en nuestras vidas, eso es adoración. Dice el verso 3, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Gracias al sacrificio del Rey, todo aquello que se levantó en contra de Él quedó rendido a sus pies, ¿cierto? Y todo aquello tuvo que volver atrás. Y eso pasa también en nuestras vidas. Eso solo sucede gracias a que Dios es el que hace, ¿cierto?, en mí y en ti el proceso de liberación en un juicio eficaz. ¿Qué significa un juicio eficaz? Un juicio justo. Ese juicio justo es el que no permite que vuelvas atrás. Y el que tiene que retroceder es el enemigo. Gracias a que el Señor se sentó como juez de la justicia después de haber ejecutado su plan perfecto, hoy entendemos con más claridad qué es la gracia.
Y la gracia es que se haga mucho más liviano y más llevadero todo dictamen judicial al pecado que nosotros hicimos, a la transgresión que vivimos. Y así se hace la carga de nuestro proceso mucho más ligero. Y es gracias a la obra redentora del Rey. Podemos digerir y disfrutar la gracia. Ahora dice el verso 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Literalmente confirma lo que dijimos ahora. Lo que hace que nosotros habitemos seguros es que Dios es el que gobierna con total señorío, ¿sí? Habiendo Él derrotado al imperio de las tinieblas de la muerte, toma toda autoridad, ¿sí? Él es la autoridad perfecta y toma toda autoridad en nuestras vidas, el ser conscientes de que Él es el portador de la justicia. Esta es la alabanza que produce la resurrección de nuestro Rey que está sentado en su trono. Él sube a su trono y se presenta ante su propio diseño, ¿sí?, de tribunal de justicia, con todos los detalles que Él puso en su escritura. ¿Sí? Nosotros sabemos que Él escribió los 5 primeros libros con su propio dedo, ¿sí? Y la escritura están revelando el proceder perfecto del Rey. Y que su proceder era absolutamente necesario para que nosotros pudiéramos hoy entender cómo el mismo Dios vivió el debido proceso de su propio decreto. Y por eso es que ni tú ni yo podemos pasar por alto ningún proceso. Porque es necesario que como toda su escritura se cumplió en Él mismo, se cumpla en nosotros sus hijos. Verso 5 dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. El establecerme en Él, el creer su obra redentora, es cuando en mí se hace visible la seguridad de que Satanás ya no me puede tocar más gracias a que ya no estoy en su territorio. Dios es el único que va a borrar eternamente y para siempre el nombre de Él, porque Él está condenado eternamente. Verso 6. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Aquel que habla del sacrificio de Mashiach ha muerto a sus propios contenidos. Y ya no hay nada que lo alimente por fuera del gobierno de Dios. El enemigo terminará en sus desolaciones para siempre. Y el Rey establecerá para siempre un gobierno firme. Y eso lo dice el verso siguiente, el 7, dice, pero el Señor permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Gracias a que Él nos ha escogido, somos ese pueblo que va a poder ver su gobierno eterno. Ese gobierno que permanecerá eternamente y para siempre. Aunque hoy tú y yo quizás no lo logremos comprender del todo, Él nos ayuda día tras día a entender qué es eternidad. ¿Qué es eternidad? Y por qué Él hizo una obra tan grande. Y por eso es que Él es la justicia, porque Él nos enseña que es un trono de juicio. Verso 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud.
todo, absolutamente todo, gracias a su obra, quedó bajo su gobierno. Y el que se acoja a Él, encontrará en Él la benevolencia. Y el que se resista, pues recibirá de sus decretos que son perfectamente justos. Verso 9. El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Todo aquel que reconoce que su corazón ha sido duro, ha sido lleno de orgullo y se quebranta ante la presencia del Rey en humildad, logrará entender qué es descanso y qué es reposo. Porque en el Señor ya no se pasa angustia. La angustia es para volver al origen. Él es la torre fuerte. Él es la fortaleza. Y en los tiempos difíciles del debido proceso, Él es el que nos sostiene para poder pasar avantes al siguiente paso que es necesario para adorar la manifestación de su gloria en nuestras vidas. Verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Solo la salvación nos mantiene seguros, o sea, solo todo lo que significa el sacrificio de Cristo es lo que nos mantiene seguros. El lograr entender esa obra tan poderosa que Él hizo es lo que nos mantiene seguros porque nos hace comprender la gran importancia de morir a la carne. Él es el nombre sobre todo nombre. Todo aquel que acude a Él es porque después de tantas tinieblas, la luz alumbró para nunca más volver atrás, como ya lo habíamos dicho. Cuando la luz nos toca, nos hace querer seguir yendo hacia ella, o sea, crecer, ¿sí? Hasta que el día aclarezca. Cuando la luz que es Dios nos impacta, ese impacto nos hace dirigirnos solamente hacia el camino verdadero que es Él. Y Él nunca nos va a abandonar. Él nunca va a abandonar a los que se dirigen por medio de su voz, porque su voz es lo que nos mantiene absolutamente seguros. Dios es el que nos busca primero. Y gracias a ello, los que somos de Él podemos estar confiadísimos que Él al que Él busca no desampara. Verso 11. Cantad al Señor, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Sión. Sión es una palabra y tenemos que tener un entendimiento muy, muy especial de lo que significa Sión, porque Sión es esa marca, es ese sello, es ese cuerpo que revela que fue tocado y sellado totalmente por Él. Sión es el que habita en la presencia de Cristo. Por eso está marcada su mente y su corazón por el poder maravilloso de su obra. Y es que nos cambió el corazón de piedra y nos puso uno de carne y sangre. Y Sión es entender unción. Sión es ver unción, es vivir desde la unción. Sión es Él, es su educación, su formación. Sión es todo el cuerpo sacerdotal que vive en Él. La plenitud de toda la tierra será la manifestación de su cuerpo en gloria. Su gloria somos todos nosotros, que Él se encargó de levantar para establecer un gobierno dirigido por Él. Quiere decir que Sión es ese cuerpo que demuestra aquí en la tierra que existe Dios.
Maravilloso, ¿verdad? Verso 12. Porque el que demanda la sangre se acordará de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Dios se establece en aquel que toma la naturaleza carnal, terrenal y diabólica por nada y sabe que tiene que morir totalmente, ¿cierto? Y el Señor es tan maravilloso que Él es el que nos lleva a morir a esa naturaleza. Y nos permite ese nuevo nacimiento en Él, gracias a el sacrificio donde Él derramó toda su sangre para que pudiéramos nacer en Él. Y eso sucede cuando anhelas grandemente su presencia. Eso es declararlo ante las naciones. Es que tú puedas revelar el impacto de Él en ti. Es hablar de Él desde su obrar en ti, donde revelas en tus obras que Él tomó lugar. Y eso quizás va a traer mucha persecución. Y quizás no, realmente trae persecución. Pero Él nunca va a olvidar el clamor de uno que es perseguido por haber tomado el lugar en esa persona. Porque al que están persiguiendo realmente es al Rey. ¿Y quién? Las tinieblas. Vamos por el verso 13. Ten misericordia de mí, Señor. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte. Dios, como ya lo vimos, nos da la gracia. Y esa gracia hace que Él vea nuestra disposición a estar humillados totalmente ante su presencia. Y eso se hace tan tangible y tan evidente en nosotros porque literalmente la humillación y la humildad solo puede provenir de Cristo que tomó lugar en nosotros. Él se humilló totalmente, para que su obra tomara lugar. Y gracias a que tú te humillas es una muestra de que Él tomó lugar para que su obra se pueda ver en ti. El verso 14 dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Entonces, los que vemos la provisión de Dios, o sea, su refugio, nos alegramos de ver cómo Él toma lugar. La puerta es Yehoshua HaMashiach, que nos hace ver una vida en el Espíritu, o sea, una Jerusalén celestial. Y gracias a poder ver lo espiritual, Él nos dispone para que entremos únicamente por medio de Mashiach en cada proceso y en cada camino, en cada misión, en cada experiencia. Y eso hace que todos nosotros podamos proclamar que ha valido la pena. Cualquier aflicción ha valido la pena. Y por eso es que nos gozamos en lo que significa el sacrificio que Él hizo, la salvación. Verso 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. En la red que tiende el adversario para aprisionar. Literalmente en la misma red que él tiende, el adversario, él mismo va a quedar aprisionado. Y gracias a que nosotros hemos recibido libertad, de esa libertad entregamos. Por consiguiente, la tarea de nosotros, al ser libres, es llevar a otros a esa libertad, a ese debido proceso, y lo que queda aprisionado son las tinieblas, son toda esa red de maldad del adversario.
esa red a un hombre que ya ha sido libre ya no lo puede ahogar. Porque en el Señor la libertad es genuina, porque la libertad es Cristo. La libertad es que cuando Cristo toma lugar en ti, o sea, más ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Entonces no hay manera de que quedes en la red del adversario, en las garras del adversario, porque Cristo no fue retenido por él. Por consiguiente, si tú estás en el gobierno del Rey, tú tampoco puedes ser retenido por las tinieblas. Verso 16. El Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y aquí hay una palabra maravillosa que dice Hijaión, continuamente. Dios es conocido por el respeto que da el debido proceso del justo juicio. Él es conocido por ello. El Señor es el que hace una obra de justo juicio constante en cada uno de nosotros hasta que venga el día. Él es el día. Hasta que Él venga y tome lugar aquí en la tierra, viviremos de proceso en proceso, porque Él lo que está enjuiciando es todo proceder que no honra su gobierno. Verso 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Todo opositor será condenado. Y cuando es condenado, pues queda totalmente desligado eternamente y para siempre de lo que es la manifestación de la gloria del Rey. Verso 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Los que tienen hambre y sed de justicia somos los que sufrimos la aflicción. Y esto es absolutamente maravilloso y nos conviene porque esto produce en nosotros mansedumbre. Y la mansedumbre es un regalo maravilloso porque nos entrega una herencia que es reservada para sus escogidos y es la presencia del Rey en nosotros. Tengamos en cuenta que el mismo Señor está diciendo que Él no se olvida del menesteroso y nosotros estábamos inmovilizados. Eso es ser menesteroso, alguien que no tiene cómo avanzar, que no sabe cómo avanzar y se queda como inmóvil, estático. Y gracias al toque del Rey, eso deja de ser así, porque ahora sí podemos avanzar al proceso, al reconocer el gobierno de las tinieblas y reconocer cómo todo eso gobernaba nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, ¿sí? Y nos mantenía muy, muy afligidos, pero gracias al toque del Rey vivimos como ya le dije, el proceso, el justo juicio que nos lleva a toda conciencia, y esa conciencia es esa libertad que nos da el regalo de ya no tener bancarrota espiritual, sino que ahora ser ricos en la presencia del Rey, prósperos es que su palabra me gobierne. Eso es ser una persona próspera. Dice así el verso 19 y 20. Levántate, oh Señor, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. 20. Pon, oh Señor, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres continuamente. Sabemos que el Rey, después de hacer la obra maravillosa y poderosa y milagrosa de la salvación, después de cumplir su plan de levantar su gloria, y su gloria debemos entenderlo como su cuerpo sacerdotal, llega la hora ahora de levantarse Él para
para levantar ya este proceso, esta sentencia en la que estuvo todo el cosmos, todo el mundo, toda la humanidad. Y ahora se levanta para dar el último veredicto, ¿cierto? El último veredicto, y todo es gracias a su primera venida. Gracias a su primera venida, Él se sentó firme en su trono hasta que se cumpliera la última tilde de su palabra. Y en su segunda venida, a esto me estoy refiriendo, se levantará para dar el fallo de la sentencia final a los que quisieron seguir en sus obras, en sus procederes de maldad, o sea, en el gobierno de Satanás. Y llega esa hora del fallo condenatorio, debemos como comprenderlo así. Y esto es lo que debe entender todo hombre enfermizo. Enfermizo es que se afligen y se levantan y vuelven y se afligen y vuelven y se levantan y así se la pasan porque no hay una conciencia de el querer permanecer, el querer honrar al Rey y el querer vivir el proceso hasta quedar en total libertad, ¿cierto? Y por eso quedan enfermizos, porque no se acogen a la salvación. La salvación es reconocer quién era para poder salir de ese hacer y poder vivir en Él y ser transformado desde Él. Y no quedar condenado en esa enfermedad del pecado. Ese enfermo, ¿cierto? Es todo aquel que necesita la salvación, pero lo nombran al Rey, nombran a Yeshua HaMashiach y piden auxilio en momentos de aflicción. Pero se queda enfermo porque se queda separado de la justicia de Dios porque no soporta el proceso. El proceso es necesario vivirlo. Pasar el desierto es necesario para alcanzar la tierra prometida. Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.